dado que hemos tenido una noticia en el día de hoy, les pedimos unos minutos previo al comienzo a los expositores para vertir unas palabras. Adelante, Gerardo, por favor. Bueno, quizás es demasiado apurado lo mío, dado que me hubiese gustado, en este caso, que estuviera Vilma para decir más directamente sus palabras por haber sido su discípula. Pero mi contacto con el Sensei González fue en muchas oportunidades, inclusive la más importante fue en el Mundial de España, en el año 80, en el Palacio de los Deportes, el distinguido Palacio de los Deportes, creo, y espero que me corrijan si me equivoco. Él ha sido una persona influyente en el karate argentino, e incluso en lo que importa sobre el karate deportivo, pero más sobre lo que podemos haber definido todos en el karate sistemático y básicamente emprendedor de toda la formación de los karatistas en un futuro. Yo creo que se merece, más allá de las diferencias que hayamos tenido cada uno de nosotros con determinados momentos de nuestras vidas con él, casi partido de nuestro ego y de nuestros propios errores. Pero el agradecimiento hacia la contribución que estuvo en el karate argentino tiene que ser mucho más profunda que lo que cada uno de nosotros pensamos independientemente o personalmente. Gracias, Sensei González, de parte de todo este grupo y en esta representación a todo lo que ha aportado al karate argentino. Y ese embajador argentino en Japón que fue conocido por muchos maestros de la línea Shorin-ryu y hasta Okinawa. Muchas gracias, maestro, de parte de todos nosotros. Dichas estas palabras, le cedemos la palabra al maestro Jorge Mendoza desde México para realizar la apertura del evento del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la edición número 66 del Foro de Karate Virtual, un espacio de interacción que aboga por la unicidad del karate, respetando las particularidades y aprendiendo de todos los estilos y artes marciales. El día de hoy ofrecemos un singular debate entre dos destacados referentes del karate mundial. El debate se denomina karate tradicional y karate moderno, dos miradas que enriquecen. Para este evento, agradecemos nos iluminen con sus aprendizajes e ideas los maestros Juan Beltrán, desde Granada, España, y Lucio Martínez, desde Buenos Aires, Argentina. Comenzamos presentando a Lucio, un amigo de la casa, y a quien hemos tenido el honor de contar con él como conferencista en este foro hace algo más de 2 años atrás, allá por junio del 2020. Referente al karate deportivo a nivel mundial, así como estudioso y maestro a la vez del karate antiguo. Lucio Sensei es un creador que realiza valiosos aportes en términos del equilibrio entre el sentido de las artes para la defensa y la estabilidad cuerpo-espíritu que éstas requieren. Además de su conocida trayectoria en las artes marciales, el maestro Martínez es director de The Rose Method, Callao. Fue capitán del seleccionado argentino de karate, múltiple campeón argentino, campeón sudamericano, campeón panamericano y medalla de bronce mundial. Lucio se especializa como consultor en neuroentrenamiento, calidad de vida y alto rendimiento deportivo, atendiendo firmas y organizaciones de primer nivel internacional. Como mencionamos, para intercambiar ideas con Lucio y con la audiencia, nos acompaña Juan Beltrán Rodríguez Sensei. Juan comenzó su práctica con 5 años en Pamplona, el estilo de Shotokan, practicando luego también Shitoryu y Kobudo. Fue competidor y árbitro, y luego compaginó su práctica de karate con otras artes marciales como el Aikido, Judo y Wing Chun. Al abandonar el ámbito competitivo, el maestro Beltrán comenzó una nueva búsqueda en karate, asistiendo a cursos de múltiples estilos e incluso de diversas artes marciales. Hoy, su trabajo se centra en mejorar el karate e investiga sobre todo en la historia de los katas, sus aplicaciones y los conceptos tácticos que subyacen detrás de estos, llegando a entrenar y profundizar simultáneamente 120 katas de diferentes estilos, maestros y escuelas.
Juan Sensei tomó la decisión de concentrar su práctica en pocas de ellas, pero combinando las diferentes versiones que había aprendido de estas katas que practica. Así como en la actualidad todas las versiones de las katas que trabaja son desarrollo propio, centrándose además en los aprendizajes de anatomía y biomecánica del cuerpo que desarrolla, con la finalidad de detectar los aspectos de las formas que puedan ser lesivos a largo plazo o pudieran suponer una sobrecarga innecesaria a partir de la ejecución de la técnica. Para este debate, los participantes nos hicieron llegar algunas preguntas que sintetizamos en las siguientes filminas y que agradecemos si ambos pueden colaborar con nosotros en hallar quizás algunas aproximaciones a las respuestas. Muchas veces escuchamos que la disciplina que con el tiempo fue denominada karate se originó en China y se desarrolló posteriormente en Okinawa. Algunos afirman que en un comienzo se practicaba todi, sin divisiones entre estilos. Y mientras ciertas personas afirman que el karate tradicional lo practicaban los maestros antes de la sistematización, otros sostienen que el karate moderno se inicia con Itosu Sensei. También algunos indican que fue Funakoshi quien le dio origen a la modernidad al popularizar este arte en Tokio, pero también están los que consideran que lo moderno recién comienza a partir del desarrollo del karate deportivo. Y así, los invitamos a pensar juntos a partir de las siguientes preguntas. Hemos elaborado, a partir de los requerimientos del público, como decía el maestro Mendoza, 5 preguntas. Aquí va la primera. Invitamos a Lucio y a Juan, quien generosamente nos entregan su tiempo, a responder. ¿Qué diferencias hay, a vuestro entender, entre karate antiguo, karate tradicional, karate moderno y karate deportivo? ¿En qué momento histórico se podría ubicar el comienzo y consolidación de cada uno de ellos? Interesante. Interesante. Acá tenemos, desenvolver este tema es un tema aparte apasionante, pero no sé, Juan, vos qué pensás de esto, pero yo lo veo así como, imaginen un árbol, imaginen sus raíces, en sus raíces entra el ti, el chodí, las diferentes influencias que fueron creando ese tronco que luego posteriormente llamamos de karate, y de allí las ramas que conocemos hoy como los diferentes estilos. Creo que hay diferencias y hay complementariedades entre todas ellas. No sé vos, Juan, cómo lo ves a esto. Sí, yo creo que son como cuatro fases de algo, ¿no? Para mí el karate antiguo, por seguir un poco el orden de la pregunta, sería un poco la generación de Matsumura, de Oyadomari. Además, un karate muy orientado solo prácticamente a la eficacia, porque al fin y al cabo eran guardaespaldas del rey, eran militares al fin y al cabo, ¿no? O eran samuráis de la época. Luego además hay una diferencia clara en la enseñanza. La enseñanza era totalmente personalizada. Si había que cambiar algo para que a la persona le funcionase, se le cambiaba y punto. No había discusión, ¿no? Y ya está. Luego, para mí el karate tradicional es lo que ahora llamaríamos karate de Okinawa. Que yo lo iniciaría con Itosu. Más sí, o menos, ¿no? Con esa generación, ¿no? De gente. De Itosu, de Yabu, Hanashiro, esa gente, ¿no? Es algo que ya empieza a sistematizarse, aunque termina de sistematizarse años 60, años 70. Y sobre todo ya empieza a tener un objetivo tanto de eficacia como físico. Ya el de cultura física. Sigue con Mabuni, con Funakoshi, con Otsuka, con Shibana, con Naganime, toda esa generación, lo que hoy conocemos pues como karate de Okinawa,
también el karate japonés, digamos, más ligado a una escuela, ¿no? De las diferentes tradiciones que tiene el karate al fin y al cabo. Voy a encender la luz, que no me veo ni yo. Así. Entonces eso, ¿no? Y ahí hay un cambio que es que la enseñanza es grupal. Ya la enseñanza ya no es individual. Por lo tanto, al ser la enseñanza grupal, eso conlleva ciertas cosas, sobre todo una gran importancia de la técnica. Ya no es tan de la eficacia, sino ya es de la técnica. Porque claro, si yo tengo 200 personas delante y tengo que ir uno por uno modificando sus aplicaciones, es un problema. Y luego la creación de las organizaciones. Luego tenemos ya el plano deportivo. El plano deportivo tenemos la suerte de que sabemos exactamente qué día empieza, que es el 28 de octubre de 1957, con la primera competición de Jica, ¿no? Se basa al fin y al cabo en una reglamentación que ha ido cambiando, pero bueno, es una reglamentación, por lo tanto, lo que diga el reglamento es lo que vale y punto. Y luego lo del karate moderno. A ver, aquí podríamos discutir mucho. Sí, Para mí el karate moderno empieza con Itosu. ¿Pero por qué? Porque es el primero que cambia de objetivo el karate, ¿no? Pasarlo desde una eficacia pura a una cultura física con eficacia. Y luego eso ya, que además lo mete en la escuela secundaria, o sea, lo mete en el plan educativo. Por lo tanto, se convierte en parte de la educación de un grupo de gente, de una sociedad. Pero es que esa forma de ver el karate se extiende luego en Japón y luego se ha extendido a través de Japón, se ha extendido a los demás. Entonces, al fin y al cabo, pues bueno, lo del karate moderno, pues bueno, yo creo que empieza ahí, terminaría en la gran modernidad, entre comillas, de los McDojos estadounidenses, seguramente, ¿no? Pero yo creo que es ese camino, ¿no? Desde el inicio hasta el extremo del todo, que sería lo que ahora se ve viendo, que a veces nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Totalmente de acuerdo, Juan. Y acá vos rescataste algo que me parece muy interesante y que para mí produjo un impacto enorme en lo que conocemos hoy como karate, que es cuando se rompe esa tradición maestro-discípulo, esa cosa más sincretista, esa cosa de menos gente, y de pronto, con esa patada inicial de Itosu hacia lo educativo, se abre de alguna manera a la masividad. Y ahí empiezan los grandes cambios que producen la masividad, ¿no? Ya sabemos que es la pérdida de calidad, la pérdida de personalización dentro de la enseñanza, y esa personalización, como bien decía Juan, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo, le da el condimento de cada quien a esa técnica, se adapta a cada quien. Porque hoy tenemos un karate fat food, un karate de botellas de Coca-Cola, todas iguales, en las cuales se pierde la personalidad del individuo. Y entonces su camino de autoconocimiento se ve de alguna forma maniatado o cercenado, y por lo tanto su conocimiento del karate y su profundización sobre la materia va a ser limitada a esas estructuras, a esas cárceles. No sé cómo lo ve Juan a esto. Totalmente de acuerdo. O sea, hay un hecho fundamental, y es que la estandarización del karate y la globalización del karate, sobre todo a partir de las organizaciones, JICA, Shitokai, OGKF, bla, 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 lo que genera es una falta de una... A ver, ¿cómo lo digo? Un querer ser como otro. Ser como el maestro tal, como el no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no hay esa individualización que había, ¿por qué hay tantas versiones de Kusanku, de Goju Shijo, de Pasai, de cualquier kata? Porque cada uno adaptaba a sus necesidades, a su morfología, a sus técnicas favoritas, a su estrategia favorita, todo adaptaba el kata y adaptaba sus aplicaciones, porque sí, por ejemplo, en el caso de Pasai, hay algunos que este movimiento lo hacen con Yoriashi, otros que lo hacen como más hacia atrás, no sé qué. Cada uno, dependiendo de su altura, dependiendo si le gustaba más entrar o menos, si le gustaba más buscar el impacto o menos. Entonces, eso se iba individualizando. Ahora no, ahora todo es plano. Todo es plano, entonces. Y de hecho, incluso peor todavía, hemos llegado a un momento en el que, por ejemplo, en el karate deportivo, totalmente deportivo,
la línea entre, por ejemplo, Goju, Shitoryu y algún otro estilo está completamente perdida. Completamente. No hay. O sea, tú miras a un competidor y dices, no sabes si está haciendo Goju, si está haciendo Shito, qué leches está haciendo. Hablando Ah, claro. olvídalo, ya no existe más esa división, ¿verdad? O sea, lo que karate deportivo, ¿cómo nombrarlo? ¿No? Yo lo pondría como una especie de subrama del karate. Cuando describía ese árbol, ¿no? Ahí arriba, lo pondría como una subrama. Es un deporte, hay que tener en claro eso, que es un deporte. Es la manifestación deportiva del karate. Reglamento, reglas, y no, Sí, no, pero. no, no hay puntos de comunión. Siento que no hay puntos de comunión, o sea, o de comparar, como que si fuera un karate. No sé si me explico. No, pero es que para mí no es una de las ramas. Para mí, Subrama, sí, subrama. una subrama, me da igual. Para mí es el incendio que está devorando el árbol. Y además lo está devorando desde el centro. Por lo tanto, está llegando a la raíz y va a acabar con él. Creo, igual soy un poco pesimista. Pero. Sí, sí, bastante. Sí. Pero el tema es el siguiente. Se ha llegado a un momento. Aunque esto lo quería plantear en otra pregunta, pero bueno, lo digo ahora, me da igual. Se ha llegado a un momento en que la influencia de la parte deportiva, incluso en aquella gente que no compite, es tal que se creen que están haciendo karate tradicional cuando verdaderamente lo único que están haciendo es un karate deportivo sin asistir a competiciones. Porque Claro. en el momento en el que mi karate es buscar la estética, en el momento en el que no lo pruebo contra un compañero, y en el Claro, momento en el que cuando hago combate prácticamente las mismas normas que utilizo son las de competición, con alguna salvedad, lo que estoy haciendo es karate deportivo. Pero no estoy haciendo karate tradicional y lo único que no estoy haciendo es no asistir a competiciones. Pero mi entrenamiento es prácticamente el mismo. sí, total. Y justamente haciendo referencia a esto que están platicando, surge una segunda pregunta del público que agradecemos si pudieran mencionar. ¿En qué medida la riqueza técnica y cultural de karate queda relegado o no a partir de la necesidad de lograr en la competencia deportiva un desarrollo que aporte mayor puntaje en la contienda? Aprovechamos también para saludar a los amigos y maestros Jorge Garibaldi desde Dinamarca y a Alberto Cruz desde México. Adelante, Lucio, por favor. Muy interesante esta pregunta, porque yo creo Bueno, mucho en esto, en que depende de quién realiza el arte, de quién practica. Si va a relegar la riqueza técnica del karate por la parte competitiva, obviamente se pierde todo. Si la persona toma la competición como una herramienta evolutiva de un periodo de tiempo dentro de su historia, yo creo que está bien colocada. Tiene muchas cosas interesantes el karate deportivo que puede aportar a su aprendizaje psicoemocional del combate. Pero si esa persona se va a dedicar solo al karate deportivo y va a tomar el karate deportivo como karate, pienso que pierde toda la riqueza del karate, absolutamente. No le queda nada, más que un deporte, un juego. Bueno, qué sé yo, en lo personal, yo soy un amante del karate todo. A mí me gusta todo el karate, me gustan todos los estilos. Me gusta verlos, me gusta escuchar, hablar, me gustan las sutilezas, los detalles. Y principalmente lo que más me gusta es el combate, la resolución del conflicto. Creo que eso es lo que más me ha apasionado y me ha interesado el karate desde que soy niño. Que yo comienzo el karate en su momento llevado por mi padre, porque era una persona introvertida y mi padre pensaba que no me iba a poder defender en la vida, que estaba perdido. Entonces me mandó a la psicóloga por un lado y a practicar karate por el otro. La psicóloga fracasó, pero el karate me hizo una persona extrovertida, con capacidad de hablar, de dialogar. O sea, me llevó y me ayudó muchísimo. Y fue muy interesante ese proceso, porque era una persona, un niño con mucho terror en ese momento, mucho miedo al enfrentamiento con la otredad. Y el karate me fue dando esas herramientas. Yo lo empecé realmente como una defensa personal, el karate. Yo me quería proteger del mundo.
La parte deportiva en mi vida entró después. Y al poco tiempo que entré, para mí el karate fue un camino de autoconocimiento. Cambió totalmente la perspectiva. Pero se dio vuelta. Y cuando entré en la competencia, era una cosa que me costó mucho. Yo me acuerdo en mi primer campeonato en Mar del Plata, y pierdo con un chico que se llamaba Canepa, no sé si se acuerdan, Canepa de Mar del Plata, bueno, no sé, por ahí se acuerdan, por ahí no. Y me quedé dije, wow, qué indefensión, cómo no pude ver que me entraba un golpe, cómo no pude ver lo que pasó, bueno, en ese momento ignoraba todos los procesos psicoemocionales que producen enfrentamientos y que al principio los primeros combates es como un caos, porque el combate es eso, ¿no? Es un caos, un gran caos. Y una busca encontrarle ese caos un orden. Ayer estaba luchando, estaba haciendo jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, y estaba luchando con un chico, ¿no? Haciendo Brasil. Y en un momento entré en una situación tan caótica y digo, ¿cómo le pongo orden a esto? Hasta encontrar esa... Y ahí es donde nace esa cosa de la adaptación a la situación, la adaptación al caos. ¿Cómo adaptas lo que vas aprendiendo a una situación que difícilmente a veces logras controlar? No sé cómo lo ves, Juan, esto estoy diciendo, por ahí me estoy yendo por las ramas, por favor, quiero que... No, yo te entiendo perfectamente, pero le voy a poner un pero a tu argumento. Y es que No, por favor, sí, me encanta. para eso no hace falta darle... O sea, para eso no hace falta una competición. Para eso simplemente falta hacer combate. Sí. Que también, lo digo, y lo digo claramente, hay mucha gente que dice hacer karate tradicional y luego no hace combate nunca. ¿Vale? Sí, es verdad. Y hay ciertas cosas que por mucho que queramos y por mucho que digamos, solo se van a poder aprender haciendo combate. Y estando Totalmente. en una situación de estrés, ya sea con reglas o sin reglas, pero estando en una situación de estrés muy grande. Y eso al final se genera en un combate. Pero yo hay una cosa y me gustaría centrarme en cómo la excesiva deportivización, no sé si existe esa palabra, pero creo que se me entiende, Sí, se entiende. del karate, lo que nos ha traído. Lo primero que yo al menos lo que he visto en mi ámbito, yo he tenido gente cerca de árbitro incluso nacional, de competición nacional, y España precisamente no es manca en ese sentido, ¿no? Aquí un campeonato de Andalucía tiene el mismo nivel que un campeonato de Europa en algunas categorías. Y uno de Madrid ya ni digamos. Yo lo que veo es que han dejado de ser karatecas para ser atletas. Y además atletas totalmente especializados en lo suyo. Ya no hay competidores como por ejemplo en mi época y seguramente en la tuya, en la que todos competíamos en todo. Competíamos en kata, competíamos en kumite, competíamos en el open, todos competíamos por equipos como fuese. Entonces, ahora ya hay una ultra especialización. Tanto que yo he visto competidores de kumite que nunca hacen ni Kihon, ni kata, ni bunkai, nada, solo hacen kumite. Hace unos meses hubo una chica de la selección española que en sus redes sociales subió un vídeo siguiendo a Sandra Sánchez haciendo un kata. No voy a decir el nombre por respeto, pero no habría aprobado el examen de cinturón marrón de ninguna escuela de karate. Y se supone que está representando a España en combate, ¿no? Entonces, luego hay cosas. Se modifican los katas. De hecho, fue la razón por la que yo dejé de arbitrar. Porque se modifican los katas de una forma completamente arbitraria, de una forma completamente aleatoria, simplemente por adueñarse de ese kata. O sea, Chatanyara, Chibana, Oyadomari, Ohandai. Son katas que los han creado para la competición, no tienen absolutamente nada que ver con las versiones antiguas. Y lo peor de todo es que, claro, como nosotros vemos a Shimizu, a no sé quién, a no sé cuánto, haciendo de repente Chibana Kusanku, todo el mundo empieza a copiarla y de repente Chibana Kusanku se convierte en eso. No, joder, si es que te vas a los libros de Toyama, te vas a no sé qué y ves que es otra cosa, que no tiene nada que ver. O sea,
O te cogen un kata, como ahora están haciendo con Sansai, de Gensei Ryu, los pseudo convierten a Shotokan y lo destrozan. Entonces, también hay, yo considero que ahí hay un error de la Federación Mundial muy grande, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Aparte de que creo fehacientemente, y lo creo con todo mi corazón, de que se deberían crear katas exclusivos para la competición y olvidarse de los katas de escuela. Punto. Entonces, pero eso es eso. O sea, ¿qué pasa? Que como, sobre todo en el tema de kata, el kumite, al fin y al cabo, es adaptarse a una normativa. La normativa es la que es un juego. No busca un combate, no busca una pelea real, es un juego, y eso hay que tenerlo claro. Y estoy completamente de acuerdo con eso, porque yo no quiero competidores sonados, yo no quiero daños cerebrales, yo no quiero derrames, yo no quiero caos. Yo quiero que sea un juego. Porque al final eso es seguro para el competidor. ¿Vale? Interesante esto que plantean, y en este sentido, el maestro Gerardo tendría una consulta. Adelante, Gerardo, por favor. Sí, a mí me interesaría saber, más que nada, si realmente todo este curso de las disciplinas que queremos nosotros pretender exponer acá, sea lo que sea, pero más lo que nos expone a nosotros es el karate, si realmente no ha tomado una globalización como sigue la humanidad. Yo creo que todas estas tienen el resultado, más que nada, efectivista sobre el dinero. En el caso del karate deportivo, creo que el dinero es fundamental, porque las federaciones no sirven más que el dinero, es lo que yo puedo observar. Y el resultado sobre aquellos tipos poderosos que influyen sobre una faz que tenemos la obligación, aquellos que nos gusta, porque la pasión todavía nos mueve, aunque podamos vivir de karate dignamente, porque he escuchado decir muchas veces que aquel que vive de karate vive indignamente. Yo creo que no. Hay gente que vende lo que vende con mucha pasión, mucho amor, mucho desvelo por las noches y ha dejado, sin que conozca la historia, mucho de su vida personal en pro de esto. Y hoy está viviendo una panacea, una situación de bonanza, pero porque ha luchado mucho y le ha llegado el momento que tenía que recoger lo que sembraba. Ahora no. En otros a lo mejor han tenido que sacrificar virtudes esenciales sobre lo cual descansa una herencia cultural, como la del karate, y se ha defectuado de tal manera que hoy se vende como un prefijo. Yo he visto a europeos ir a tomar un curso de qué sé yo, de Shatayana no Kusano. Al otro día van y toman el otro curso, y después cuando llegan terminamos. Pero eso yo lo he visto también con los abogados, y lo he visto con los médicos, cuando es mucho más importante tener un diploma colgado en una pared que lo esencial, el juramento hipocrático que tienen con respecto a su esencia de existencia. Pero eso existe en la naturaleza humana. Es nuestra obligación, creo, y lo planteo acá para que salgan otras opiniones de muchas prestigiosas personas que nos están acompañando hoy y que pueden clarificar cuál es el camino a seguir para defender esta herencia cultural. Yo creo que Japón tiene un gran problema. Y que cuando sacó esto de Japón, no sabía que lo iban a devolver. Y hoy mismo no saben qué están comprando. Si ellos mismos están equivocados. Si les voy a decir algo. En el año 1926, en el Shimbun de Okinawa, se planteaban ellos mismos qué era karate. Porque en ese momento estaban conviviendo tres disciplinas. La disciplina del Todori, o el To, o el Ti, o el Todi, llámenlo como quieran. El Kenpo okinawense, el Sorinji Kenpo okinawense, y lo que aparecía como una nueva inquietud, que era lo que planteaba el emperador sobre una faz política y que era el Budó, que no estaba expresado como Budó. Pero estaban conviviendo en un mismo lugar y espacio. Ahora bien, venía alguien y le pegaban en la espalda y le pegaban por la nuca atrás y ese tipo, ¿cómo definía? ¿Un golpe de Budó, un golpe de karate? Yo creo que nosotros como personas que nos gusta disfrutar el karate de una manera profunda, emocionalmente, que nos mueve los 5 sentidos y nos hace crear otro más que la percepción, tenemos la obligación cultural de definir esto y discernir sobre lo que queremos para un futuro. Más allá de, porque el otro va a seguir existiendo, como en un momento me acuerdo que mi papá me decía, yo qué linda veladera Siam, todavía la tengo y la sigo usando. O aquellos tipos que fueron exitosos
seguidores de Chevrolet, pero aparecen un montón de autos ahora que es mucho más rentable. Karate no está exento de eso. Yo creo que, bueno, lo expongo acá como para que aparezca a lo mejor alguien que la tenga más clara que yo, porque a mí me tiene re confundido. Y en línea con lo que plantea Gerardo, hay una pregunta justamente del público que se huiría del disparador. Desde ya los invitamos a que puedan participar con vuestras preguntas y comentarios. Y esta pregunta dice: ¿cómo distinguir nuestro propio aporte cultural al karate de la tradición japonesa que heredamos? ¿Cómo lo podemos distinguir, estimados? ¿Qué piensan? Y yo creo que el aporte cultural se lo da cada persona que practica karate, por el simple hecho de practicarlo y ser quien es, con su bagaje. Creo que el karate ahora es una herencia de la humanidad, ya no más una herencia de un lugar que se ha extendido a todo el planeta, y que cada persona va colocándole su impronta, y esa impronta va aportándole. Y eso es un poco lo que decía recién Gerardo. Las cosas se mueven como un río. Cuando el agua se estanca, se hace un charco y el agua se pudre. Y está teniendo sus movimientos. El karate va a seguir moviéndose constantemente. Y vuelvo a rescatar un poco la persona en este sentido, ¿no? Para que no se... No quiero usar la palabra de turpe o de forma, pero sí para que las cosas tengan una claridad, ¿no?, de lo que se está enseñando. Depende mucho de quién lo enseñe y cómo lo enseñe. De no perder por ahí esa estructura del karate como su objetivo original, la verdad, que pienso yo que debe haber sido la defensa personal, la forma de subsistencia del ser humano, y es más antiguo que el karate. Esto viene de antaño, ¿no? Esto de que el hombre está en la tierra, es que el hombre se tiene que proteger de las bestias salvajes y de otros hombres, sobre todo, ya ahí nació un arte de defensa, ¿no? Hoy hablamos de estas técnicas, pero esto es tan antiguo como el hombre. Y para mantener esa esencia, creo que hay que tenerla muy clara, todo el tiempo. Tenerla muy clara y tomar de esas cosas las cosas que... Yo no voy a decir que consideramos que son mejores, aunque sea esa nuestra herramienta, solamente llegar a considerar que es mejor para uno. Pero muchas de estas cosas, como recién decía Juan, se aplican en la realidad de la cosa en sí. Como bien decía, el karate deportivo es un juego, y los aportes del karate deportivo pasan por sutilezas que pueden después ser llevadas a un combate real, ¿no? Pero si no practicas ese combate real, esas sutilezas nunca van a llegar ahí. En el momento que yo comencé, lo que me interesaba mucho era la sensación psicoemocional de la situación de combate. Porque saben que el cerebro no identifica una situación real de algo ficticio, por más que sea un juego. Entonces, lo que produce emocionalmente y mentalmente tiene una similitud con un enfrentamiento. Pero no obstante, faltan un montón de cosas. A mí me pasó, por ejemplo, que, yo me acuerdo, fue Miguel Sánchez que me dice, picás como un mosquito. Entonces me dice, tenés que fortalecer la pegada. Y empecé a trabajar la pegada. Y un día empecé a boxear. Empecé a boxear y cuando hago el primer encuentro tenía 16 años, de guantes, me pegaron una paliza y ya era cinturón marrón de karate. Y había ganado algunas medallas. Y ahí es donde dije, acá está faltando alguna cosa rara. Entonces, ahí me di cuenta que el combate era una cosa mucho más compleja, y que tenés que saber eso, entender eso, para poder aplicar esas cosas. Si no hay una aplicación dentro de lo que se haga, kata, bunkai, lo que sea, que te empuje un poquito a esa situación, es muy difícil que llegues a comprender el karate como una defensa. A mí me pasó una cosa muy interesante. Yo hice una formación en sistemas israelíes y me di cuenta que los sistemas israelíes tenían bunkai mucho más realistas que nosotros, por lejos, en situaciones más complejas. Y dijo, wow, interesante. Y mirá, pero ¿y esto lo puedo encontrar en este kata? Wow. Y creaban situaciones de estrés violentas para que vos puedas resolver situaciones de estrés violenta. Yo me acuerdo mucho de esos ejercicios. Porque son inherentes a la naturaleza humana. Claro, son inherentes a la naturaleza humana. Entonces, plantear un karate desde ese lugar es un karate inteligente, pero bueno, si esto, cada sensei o quien enseña karate no lo puede ver y se centran en un micromundo, se pierde la gran riqueza del karate, que es gigante. Es un océano. Y son gotitas las cosas que hay por ahí dando vuelta. No sé, Juan, ya me extendí demasiado, por favor. No te preocupes. ¿Algún otro que
yo hay una cosa que quiero dejar clara desde el principio. Creo que ya lo he dicho antes. No somos japoneses. Mm, Y por lo tanto, cada uno tenemos nuestras experiencias, cada uno tenemos nuestras inquietudes, nuestras afirmaciones, nuestro inquietud, ¿cómo se dice? Nuestro eso político, nuestra visión, idiosincrasia. nuestra visión política, si somos más religiosos, menos, o sea, todo condiciona. Y luego, por supuesto, también va a condicionar el enfoque que le demos a nuestra práctica, por supuesto. Entonces, no podemos separar. Para mí, al menos yo en mi caso particular, yo no creo haber recibido una gran cantidad de influencia japonesa, de la cultura japonesa, no. Algo de vocabulario, sí, una parte del karate, pero verdaderamente cuando yo he aprendido a ciertas cosas de la cultura japonesa ha sido más en los últimos años, pero por una mía propia investigación personal de ciertos términos que dices, en karate se utilizan, pero luego resulta que tienen en la vida real tienen otras acepciones y otras visiones que siempre en Japón hay que aprender que son mucho más profundas de lo que estamos acostumbrados en el lenguaje, sobre todo en el español, ¿no? Que es como muy directo y como muy específico. Entonces, no se puede separar lo que somos de lo que enseñamos. Pero sí que creo que hay que dejar claro cuando algo es una evolución propia o viene condicionado por nuestra propia, lo que tú decías, idiosincrasia. Oye, yo esto no lo enseño porque mira, yo soy ultracatólico y pienso que estas técnicas son pecado, yo qué sé. He dicho una barbaridad, ¿vale? Pero quiero que se me entienda. Entonces, igual no es el mejor ejemplo, pero bueno, lo que quiero decir es, ¿sabes? Se entiende, Juan, O por se ejemplo, entiende. no, sí que hay una anécdota personal. Yo vi a una persona con una gran carga religiosa no querer saludar en Seiza porque decía que eso era saludar como en el Islam, por ejemplo, ¿no? Bueno, para mí tiene sus razones, no, yo no las comparto, pero lo que quiero decir es que si yo, por ejemplo, y esto ha surgido también en alguna otra ocasión, si pertenezco, por ejemplo, a Sotokan Jika y hago algo que no está dentro del Sotokan Jika institucional, tengo que decirlo. Y decir, esto es mío, o esto viene de aquí. Oye, por ejemplo, alguien de Shotokan que de repente enseñe Aoyagi, o enseñe Yuroku, o enseñe un kata del maestro Mabuni, o de no sé qué, y diga, no, es que esto no es Shotokan, es esto. Y viene de aquí, lo he aprendido de aquí. Pero sobre todo por explicarle y porque el alumno no se sienta engañado. Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, vas a un gimnasio, a un dojo y te dicen, no, es que nosotros hacemos defensa personal. Y lo único que hacen es Quijón y Kata. No, perdona, eso no es defensa personal. O sea, creo que hay que dejar claro, y es la única forma, la verdadera forma que tenemos de distinguirnos, es dejar claro lo que hacemos. Yo hago karate deportivo, o sea, yo tengo aquí, bueno, yo aquí cuando alguien me viene y me pregunta en Granada, oye, quiero a alguien que quiero asistir a campeonatos, quiero competir, no sé, les mando aquí a un gimnasio que hay aquí en Granada, pues son los mejores que hay en ese sentido, pero ellos lo tienen claramente, gimnasio de karate deportivo, lo pone allí claramente. Entonces, eso es lo que creo que hay que dejar claro. ¿Cuándo es deportivo? ¿Cuándo es tradicional? Oye, nosotros hacemos karate Shitokai. Pues la persona que lo está haciendo ya sabe cuál es el enfoque. Sabes que, por ejemplo, si haces Shotokan Jika, sabes que vas a hacer mucho Quijón, mucho Kata, mucho Yujipon Kumite, pero por ejemplo, aplicaciones vas a hacer muy pocas. Si haces Koryuchinadi, va a ser al revés. Vas a hacer un chorrón de aplicaciones, pero por ejemplo, competición no vas a competir. Para mí eso es tener claro que ya Japón no es o sea, Japón es la raíz, pero ya no tenemos que depender de Japón. Creo que hay a nivel internacional maestros occidentales que pueden aportar mucho más incluso que la mayoría de los japoneses.
Porque la mayoría de los japoneses están institucionalizados. O sea, dependen a su organización, le tienen que rendir cuentas a su organización y no se salen un milímetro porque el japonés es cuadriculado. Ellos lo ven así y todo lo que sea salirse de eso está mal. Por lo tanto, para mí al menos, primero, ser sincero con la persona que nos viene y decir, mira, yo hago karate deportivo. Y entonces te vas a pasar la vida haciendo saltitos e intentando ganar medallas. ¿Te interesa? Bien. ¿No te interesa? Pues también. Pero sobre todo dejándolo claro. Y ya te digo, y nos tenemos que quitar la carga de los japoneses. La carga entre comillas, entiéndaseme. Y aquí que están hablando acerca de educación, de formación, también hay una cuarta pregunta del público y quedaría una más, por lo cual ya los vamos invitando a que realicen las propias y participen activamente en este debate. La cuarta y penúltima pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto, Lucio y Juan, estamos fundando nuestra propia tradición de karate cuando lo implementamos como sistema educativo? Qué pregunta esa, ¿eh? La verdad que no sabría darte una respuesta concreta en relación a eso. Porque como dijimos antes, como seres humanos únicos, indivisibles, colocamos nuestra impronta y generamos una influencia o una movida en algo, pero de ahí a crear nuestra propia, no creo, por lo menos yo no me siento que soy de esas personas que está creando un propio estilo o una propia estructura para nada, pero sí que colaboro en un grupo, en una masa crítica en cuanto al movimiento y la dirección del karate y su historia, ¿no? De alguna manera, en este momento específico de la existencia, como Maxi. No sé vos, Juan, cómo sentís esta pregunta, pero... Yo cuando oigo hablar de sistema educativo pienso, es que ya se ha hecho y se lleva haciendo 100 años. Para mí el primero que lo hace es Itosu. Que lo que decíamos antes, Itosu rompe con el karate de Matsumura, de Oyadomari, crea una estructura a través de los Pinan y a través de ciertos katas para meterlo en el sistema educativo. Es cierto con unos objetivos más militares, de cara al futuro y demás, pero al fin y al cabo lo que crea es una forma de educación en cultura física. Eso luego se lleva a Japón y sobre todo a través de la figura de Funakoshi, que para mí creo que es primordial. Además, teniendo en cuenta que el principal maestro de Funakoshi es Azato. Azato tampoco era un guerrero. Sí que lo era, pero sobre todo porque sí, manejaba equitación, manejaba karate, manejaba armas, pero era calígrafo, tenía muchos temas de filosofía, entonces eso también influye mucho en la forma de ver el karate de Funakoshi. Además, Funakoshi era maestro. O sea, no le interesaba formar guerreros, le interesaba formar personas. Por eso la idea del do, la idea del niyo. Si miramos los 20 preceptos de Funakoshi, salvo uno o dos que son técnicos, el resto son todos de comportamiento. O sea, es así de claro. Entonces, la influencia es clara, ¿no? De lo que se buscaba en aquella época. Entonces, para mí, esa es la idea del sistema educativo. Luego ya lo podemos hacer a través de unos estilos, de otros, a través de una mayor carga en un sentido u otro. A ver, yo conozco gente que hace un karate muy tradicional y prefiero no acercarme a ellos, hablando claro, porque lo que están enseñando moralmente y cívicamente no es lo correcto para una sociedad como la actual. Y en cambio gente que hace deportivo que sí lo hace, que le dan la importancia que tiene y son capaces a través de su actividad de generar personas como el otro día hoy en otro podcast de karate, con un karate socialmente útil. Que no sea solamente pegar, romper brazos y no sé qué. Para mí eso es lo sencillo. O sea, para mí enseñarle a una persona a pegar es que no me hace falta ni que haga kata, ni que haga Kihon, ni que haga nada. Yo le pongo delante un saco, le digo, venga, dale. Y que aprenda a pegar. Pero ya incluso en los tipos de Sakugawa ya había un doyokun. Y uno de los primeros aspectos que dice que es reprimir la violencia y autocontrol y no sé qué, todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque el karate tiene que aportarle a la sociedad.
algo. No solo defensa personal. No tiene sentido que dediquemos nuestras vidas. Aquí hay gente que lleva más de 50 años haciendo karate seguramente, o esté cerca de los 50 años, toda una vida. ¿Y qué seguimos? ¿Pensando en romper brazos? ¿En pegarle al otro? No tiene sentido, ni para mí al menos, no tiene sentido. Voy a decir una frase que la dijo Juan Bis, que algunos de aquí habrán oído hablar de él, es un maestro muy importante en España, es uno de los pioneros del karate, que él decía que no somos guerreros, somos profesionales de la enseñanza de karate. O sea, nosotros no buscamos, los guerreros son los militares, son la policía, los antidisturbios, los paracaidistas. Nosotros hemos cogido una parte que es del karate y la transmitimos lo mejor posible. Pero a mí no me vale de nada que un niño aprenda a luxar un brazo si luego se lo va a luxar al más débil de la clase. Total. Entonces, para mí eso es lo que tiene que ver cuando yo oigo sistema educativo. Para generar un karate, y esto se le ha cogido a Luis Muñoz la frase, socialmente útil. O sea, así de claro. No buscar la funcionalidad por encima de todo, sino que haya algo más que ofrecerle a la gente. Que si no, para eso hacemos Krav Maga o hacemos Muay Thai. Interesante esto, Juan. Interesante esto que traes, porque yo coincido que el karate puede traer esos valores y fortalecerlos mucho. Esos valores comportamentales, como decía, estas soft skills, generar mejores personas para la sociedad. Que hoy estamos en condiciones, ya sea por la evolución de la humanidad, de conectar el karate con eso de una forma mucho más profesional, por así decirlo. Sí, totalmente. De hecho, siempre estoy como discutiendo mucho porque hoy en día se acepta a cualquier persona que practique cualquier cosa. Vos vas a una escuela de MMA y aceptan a cualquier persona sin hacerles un estudio psicológico siquiera, si esa persona es apta para aprender técnicas que pueden quitarle la vida a alguien, incluso por un mal golpe. Entonces se ha perdido ese filtro, ¿no? Hoy más que nunca juega un papel preponderante el aspecto comportamental, esta ética filosófica que tenemos o que se ha ido armando a través del tiempo, ¿no? Que vayas a saber desde qué influencia, ¿no? Ya sea shintoísmo, budismo, lo que sea, que ha llegado hasta nuestros días y se ha conformado en lo que hoy conocemos. Sí. Hay una anécdota. Sakamoto estuvo un año trabajando prácticamente de criado, según cuenta, al menos él en uno de sus libros, de Nakaima, y de haciéndole un poco como asistente antes de que consiguiera que le enseñase el primer kata. O sea, Hayashi, por ejemplo, también con Nakaima, estuvo durante un montón de tiempo detrás de él para poder aprender. O sea, hay una frase que a mí antes me chocaba, no la entendía. Me decían, el karate es para todos, pero no es para todos. O sea, todo el mundo puede aprender karate, pero llegar a una profundidad de lo que es el karate o de sentir el karate con profundidad, mucha gente no es capaz de hacerlo. Se quedan en una superficie y para mí creo que hay mucho más. No, es que ya te digo, a mí no me interesa enseñarle a una persona a pegar, ni a... O sea, creo que va a ser más útil el karate en un trabajo a largo plazo que no en una situación de defensa personal que igual nos vamos a poder ver una o dos veces en la vida. Que evidentemente hay que resolverla, por supuesto, y a ser posible a nuestro favor. Pero yo las veces que yo he tenido que utilizar, o que a mí, digamos, me ha venido bien utilizar el karate, ha sido más en situaciones de alto estrés, en situaciones de mucha complejidad. O por ejemplo, en una situación en la que a mí directamente el haber hecho combate y el haber hecho karate me salvó el ojo. Porque yo esquivé una pelota de goma de este tamaño que venía hacia mi cabeza. Inconscientemente la esquivé. O sea, yo estoy convencido de que si yo no hubiese hecho karate, a mí me habría reventado la cabeza esa pelota. Total. Porque hice una esquiva como si hubiese hecho... Además que hice un nagasi como si hubiese hecho un suki. O sea, exactamente lo mismo. Entonces... Interesante, Juan. Si me permites, Lucio, también. Aquí hay un comentario y ya abrimos entonces a debate del público.
que puedan participar y opinar, sería una alegría para nosotros. Aprovechamos para saludar también a los maestros Damián Moyano y Lulú de Rosario. Y Marta dice en el chat lo siguiente, leemos: lo que ambos maestros dicen es coherente con la evolución o involución del resto de las disciplinas y artes de este tiempo y en la sociedad global. La pregunta sería a ambos maestros, si importa más la técnica que el camino del conocimiento y el éxito deportivo sobre el triunfo en el combate, que el trabajo sobre la evolución personal y de la disciplina. ¿Qué pregunta? Yo ni lo dudo en contestar, la evolución personal, ni lo dudo. De hecho, todo lo que, por lo menos en lo personal, que he hecho en mi vida fue por la evolución personal. Nunca tuve el espíritu de destruir al otro, sino de aprender del otro. Y sobre todo aprender de mí mismo en una situación con otro. No, totalmente, la evolución personal, en mi caso personal. Sí. El camino del, como ha sido largo el proceso. Cuando estaba en la competencia, lo que me interesaba mucho era poder superar los obstáculos. Era como un ejercicio de superar obstáculos. Todavía lo sigo utilizando, por eso es que comienzo a practicar, sigo haciendo combates. Si bien no estoy haciendo combates de karate ahora, estoy haciendo combates más de jiu-jitsu, de MMA, lo estoy haciendo como una cuestión de autosuperación. No lo hago como una cuestión de quiero solamente aprender a pelear, como la pelea en sí. La sabiduría ante todo en mi vida, la sabiduría ante todo. El poder dejar en este mundo un ejemplo coherente. Un ejemplo coherente. Sí, Marta, un poco de eso. Yo en este tipo de preguntas me gusta remitirme a los clásicos, ¿no? Los 20 preceptos de Funakoshi. Muy bien. Y el 5 dice: el espíritu ha de estar por encima de la técnica. ¿Esto qué significa? Y el otro día lo ponía yo también en Facebook. A ver, yo sí creo que técnica, habilidad marcial y, digamos, autodesarrollo tienen que ir de la mano, lo que sería el Bunbu Ryodo, ¿no? La habilidad marcial y el intelecto, el desarrollo. Tienen que ir de la mano. Llegará un momento en el que mi habilidad marcial no sea lo importante, o al menos es lo que yo creo, sobre todo ya he llegado a cierta edad. Por ejemplo, creo que un caso que es el mejor ejemplo. Perdón. Que aquí van con las motos al aire. Por ejemplo, todos conocemos a Ramón Fernández Cid. Él ahora mismo tiene una situación personal por sus enfermedades, por no sé qué, que físicamente no puede entrenar todo lo que quisiera. Pero creo que lo que está aportando a nivel intelectual dentro del karate es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que además, vuelvo a remitirme a lo de antes, no creo que lo importante sea golpear al otro, bloquearle, sino, digamos, el jutsu deja de importar, entre comillas, o sea, tiene que seguir funcionando, pero deja de importar. Aparte de que el cuerpo no nos va a dar, va a llegar un momento con 65, 70 años que, por mucho que sepamos, o sea, si nos viene un chaval de 20 y nos enchufa, me parece que va a ser muy complicado de manejar esa situación. Eso es así de claro. O sea, es así de claro, la naturaleza es la que es. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, sí, tienen que ir de la mano, pero al final lo importante... Y además creo que es a lo que los maestros antiguos, incluso ya en los tiempos de Sakugawa, con el Dojo-kun, con los 20 preceptos, con incluso otros documentos que hay, es a lo que nos van llevando. A que no solamente sea darnos de leches. Para darnos de leches es muy fácil, mira, quedamos un fin de semana, nos ponemos unos guantes, unos cascos, nos cascamos y venga, y luego nos tomamos unas cervezas. Yo eso lo he hecho varias veces y mira, genial, perfecto. Pero luego la charla que se produce después con las cervezas, para mí a veces vale más que cuando nos estamos pegando, ¿no? Entonces, yo para mí esa es un poco la historia, ¿no? Volvemos un poco a lo de antes, quizás es un poco ahondar en lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, para mí eso sería lo importante. O sea, un poco esto, Juan. tiene que ir de la mano,
Evidentemente, a mí no me vale que un cinturón negro no sepa golpear, no sepa hacer un mawashi, no sepa aplicar un kata. Eso no me vale. Que es lo que está ocurriendo muchas veces en muchos sitios, ¿no? De que tienes gente de que lleva 20 años haciendo karate y sigue haciendo karate al aire y sigue haciendo Gendan Baraisuki al aire. Eso no me vale. Tiene que ir de la mano. Pero llega un momento en el que hay ciertas cosas que creo que ya no tienen que ser tan importantes. Total. Perdona que te he Pregunta cortado, entonces Lucio. el público una última pregunta y ya ahora requerimos la participación de todos en la conversación para que se vuelva más rica y más poderosa. Esta última pregunta, y nos hemos quedado sin es, ¿se podría decir que una nueva tradición se estaría forjando a partir de la práctica del karate deportivo? ¿Cómo lo ven ustedes, Lucio y Juan? Oh, interesante pregunta. Yo creo que no se va a formar una tradición del karate deportivo. Así directamente lo digo. No va a haber forma. Para mí el karate deportivo, vuelvo a repetir, es un río que va a estar en constante cambio, adaptación, y que va a quedar así, como karate deportivo. Y que va a tener cada vez más forma de deporte. Y más estando en las Olimpiadas, ni hablar. Deporte, puro. Y que espero que tengamos la madurez en un futuro de tomarlo como eso, como un anexo del karate. Le voy a dedicar al karate deportivo porque me gusta la competencia, me gusta superarme a través de esas herramientas, etcétera, y que no perdamos la estructura, la base que tenemos de toda la riqueza cultural que hemos recibido, ¿no? del karate. Por eso no creo que se termine de conformar como una tradición, más allá de que hay clubes de karate que exclusivamente aprenden karate deportivo y se hace karate deportivo, y que totalmente válido, totalmente válido. Pero no creo que lleguen a eso. No sé, Juan, vos qué pensás. Yo soy más radical, rotundamente no. O sea, no es, además, no es, claro, si hablamos de un deporte llamado karate, entonces tenemos que equipararlo al fútbol, al baloncesto, al rugby, a la halterofilia. No hay tradiciones en esos deportes. Pasa que nosotros lo vemos desde un ámbito global de que el karate tiene una parte tradicional, una parte... No, pero vamos, si solo nos limitamos a la parte del deporte, el deporte es lo que diga la Federación Mundial, la Federación no sé qué y la Federación no sé cuantitos. El día que a la Federación Mundial se le ocurra que antes de cada kata hay que dar una voltereta, los competidores tendrán que dar una voltereta. Punto. O sea, no está sustentado en una raíz, en una evolución de algo. No, está sustentado en un reglamento. Total. Entonces, y además en un reglamento que lo cambian cada 2x3 para intentar perjudicar o beneficiar a unos. Voy a ser muy claro, me va a ganar más de un enemigo, pero ya estoy acostumbrado. Cambiaron el reglamento de Kumite para perjudicar a Gallev y cambian el reglamento de Kumite, de Kata, para beneficiar a Kiyuna. Esto es así de claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es lo que antes también Gerardo, me parece que comentaba el tema del dinero, el tema de los beneficios, el tema de no sé qué. ¿Por qué? Que era más interesante que ganase las Olimpiadas un japonés en Japón con un deporte japonés o un europeo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos... Tenemos que hablar de lo contrario, de las tradiciones que se están perdiendo por culpa del deporte. Que creo que es ahí el punto en lo que decía. Yo he tenido competidores de katas, con todo el dolor de mi corazón, que solo sabían hacer los katas de competición. O sea, gente de Sitoryu que hacía Super Impei, Chatanyara, Anan, y no sabía hacer los Pinan, no sabía hacer Pasai. Entonces, gente de Kumite que solo hace Kumite. Y entonces, el problema está que se está perdiendo una cantidad de conocimiento que ha llegado a nosotros, y además que ya ha llegado a nosotros de forma esquemática encima, y de forma mal estructurada, y a veces a regañadientes, ¿no? Como se suele decir, con mucho esfuerzo y muy limitado. Y es que encima se está perdiendo, o sea, yo vuelvo a poner, hace yo unos meses me junté con una chica, me pidió, por favor, mira, corrígeme Super Impei.
Y dije, venga, vale. No pasamos de esta primera serie en más de una hora. Pero claro, luego de repente se me ocurrió decirle, ¿pero tú has hecho Sanchin, el kata Sanchin, alguna vez? Me dice, no, nunca. Entonces, ¿cómo vas a hacer Super Impey si no has hecho Sanchin? Entonces, claro, yo me di cuenta que le estaba corrigiendo cosas básicas, pero no cosas básicas de Super Impey, cosas básicas de Sanchin. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que no, es como competidores. El otro día vi unos vídeos de un campeonato local aquí en España. Chavales de 14 años haciendo Unsu, haciendo Chatanyara, Super Impey, Kankuso, Anan. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la normativa por la que se rige la competición pervierte el entrenamiento a nivel global. Entonces tenemos que hay mucha gente que lo único que hace es entrenar competición, aunque no compita, y luego gente que está tan enfocada en la competición que no olvida lo demás. O sea, aquí en mi ciudad lo típico es entrenar un día kata y otro día kumite. Pero katas de competición y kumite de competición. No les digas que te apliquen, no les digas que se defiendan, ya no les digas que instalen un makiwara, a eso no voy ni a entrar, porque vamos, ¿entiendes? Es que ese es el rollo, que lo que está haciendo es al revés, está pervirtiendo las tradiciones que ya existen. Incluso ahora mismo lo hemos visto en Okinawa hace, ¿cuánto? ¿15, 20 días? ¿Qué cosa? El campeonato ese mundial que ha habido en Okinawa, y veías los katas de los jóvenes y eran katas de la WKF prácticamente. Sí. Sí, haciendo Wechi, haciendo Sorin, pero las mismas pausas, las mismas excentricidades, eran katas de la WKF haciendo Sorin o Wechi. Sí. Tengo una pregunta y voy a aprovechar aquí, puedo hacer una pregunta así, porque a mí me ocurrió algo muy particular, que es que para volver a comprender ese núcleo del karate o aproximarme a esa raíz, tuve que salirme de la estructura del karate y absorber cosas desde afuera, las cuales lo hago desde muy chico, la verdad, de forma instintiva antiguamente y de forma consciente actualmente, ¿no? Como otras artes que empezaron a devolverme una visión mucho más rica en relación a todas las posibilidades técnicas humanas. No sé si les ocurre a ustedes lo mismo. No sé, Juan, si atravesás esa misma circunstancia. Yo lo primero que tuve que hacer fue salirme del ámbito federativo. Todo lo que era arbitraje, competición, organización y demás, desecharlo. Empezar a mirar en otras artes marciales, porque por desgracia las aplicaciones que a mí me llegaban para darle sentido a lo que yo quería, que era el kata, a veces me eran tan ridículas que no. Entonces me fui al aikido, me fui al jiu-jitsu, me fui al judo, al wing chun, a donde hubiese algo que me enseñase. Ahora me estoy yendo con Alberto, que lo tenemos aquí, a la grulla blanca, me estoy yendo al tai chi de la línea de Kenji Tokitsu, a donde haga falta para aprender. Y me estoy yendo a la anatomía, me estoy yendo a la biomecánica, me estoy yendo al trabajo de la ¿cómo se dice? Del tema deportivo, ¿no? De cómo se trabaja la fuerza, cómo se trabaja la potencia, cómo se trabaja todo eso. Claro. ¿Pero por qué? Porque lo que nos ha llegado es muy limitado. Además hay una cosa que creo que mucha gente no es consciente. La mayoría de los japoneses que se salieron de Japón y extendieron el karate, no eran maestros en aquel momento, eran ex competidores. Cada uno de su organización, pero eran ex competidores. Se han hecho maestros con el paso del tiempo. Yo voy a contar, el caso que yo mejor conozco es el maestro Ishimi aquí en España. A mí lo que me han dicho los alumnos de él más antiguos, que cuando Ishimi llega a España prácticamente conocía a los 5 Pinan, Basai, Seiyenshin y poco más. Claro, ¿qué pasa? Luego iba para Japón, aprendía y traía conocimiento. Iba a no sé dónde, aprendía y traía conocimiento. Pero es que eso nos ha pasado a todos.
Tu karate, Lucio, el mío, el de Jorge Garibaldi, el de Alberto, el de cualquiera de los aquí presentes, de hace 30 años no tiene nada que ver con el que hacemos ahora. Ni la profundidad que lo movemos con lo que hacemos ahora. Así de claro. Al respecto, Juan, aquí hay un comentario de Gerardo, y luego le damos la palabra a Jorge Mendoza de México y luego a Franco Recouso de Argentina. Adelante, Gerardo, por favor. Mira, eso que está comentando Juan, yo creo que es común para todos los países del mundo en donde los japoneses salieron en una determinada época y en unas circunstancias universitarias muy parecidas. Ahora bien, la sociedad japonesa tiene un problema gravísimo, que lo ha exportado, así como dije eso, y que es lo que los japoneses llaman el tatemae o el hone, donde nadie se puede dar la mano en la calle, donde no se pueden dar un beso, donde no se pueden tocar, y donde muchas cosas que en Occidente convivimos asiduamente y las disfrutamos de una manera mucho más profunda, se las estamos devolviendo y las están empezando a tomar hasta en el propio idioma, como decir cargo o decir hamburguero. Ahora bien, eso también es lo que que en algún momento ha sido nuestro propio despropósito en la práctica de nuestra disciplina. Yo creo que lo fundamental que existe en esto, y lo he hablado con Jorge, con Parra, con todos los que están acá, en un determinado momento no hay que tener ningún miedo, porque tenemos suficiente capacidad moral, y cuando hablo moral hablo de una unificación entre la lógica de nuestra práctica y la moral de nuestros actos, para crear e inventar sistemas que no van en contra de la forma japonesa, no hablo de eso, pero sí la forma que transmitimos. Eso es lo que nos importa. Muchas gracias, Gerardo. Le damos la palabra al maestro Jorge Mendoza de México. Luego vendrán Franco Recouso de Argentina y Jorge Garibaldi desde Dinamarca. Adelante, Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Quiero hacerles una pregunta a los expositores de hoy. Si somos honestos, si realmente nos ponemos frente a un espejo y nos preguntamos y nos decimos si realmente el karate está contemplado para, cómo fue creado en un origen, no sé si me puede explicar. A ver, yo siento que a veces no somos honestos con nosotros mismos y utilizamos términos y utilizamos lo que dijo un maestro y utilizamos preceptos cuando nos conviene contestar alguna pregunta. Y otras veces no. Enseñamos a nuestros alumnos karate deportivo, enseñamos kata deportiva, los llevamos a los torneos, pero de repente cuando el alumno pregunta o cuando el alumno se mete un poco más a la tradición, entonces le decimos que eso no sirve y que el karate tradicional es otra cosa y que entonces el karate tradicional tiene otras formas de pensar. Yo siento que tenemos que ser un poco honestos, y hablo en primera persona, porque yo me he preguntado mucho tiempo, caray, el tiempo que tengo haciendo karate me ha llevado a concluir que en primera no es un arte de combate, no funciona para combatir con otra persona a largo tiempo. Si tienes suerte y si estás entrenado, quizá podrás poner fin a un problema en la calle, si no te equivocas, y si el otro no sabe algo. Pero para combatir largo tiempo, creo que karate no funciona. Y eso, lo que referiste hace rato, Lucio, que practicaste boxeo, me pasó algo muy parecido a ti. Yo hace un año antes de la pandemia me tuve que meter a un gimnasio y daban clases de boxeo atrás. Dije, bueno, voy a probar. Nunca me ha gustado el boxeo, pero voy a probar. Y me pasó lo mismo que a ti, me pusieron una paliza. Y ahora entiendo y digo, caray, ¿dónde está mi karate? ¿Dónde está lo que, según yo había aprendido, lo que yo había practicado tantos años? No me funciona. ¿Por qué? Porque son conceptos diferentes. El karate no fue creado para combatir ni para hacer una escena de 3 minutos o 10 o lo que sea. Si bien nos va, podemos sorprender al otro en un momento dado, ¿no? Yo siento, me gusta mucho lo que he escuchado de ambos. Estoy de acuerdo
en muchas cosas con lo que los dos dijeron, pero sí tenemos que ser, híjole, más honestos, ¿no? Y decidir si el karate que vamos a enseñar es solamente una forma de motivación, de superación personal, de respeto, de aprender algunos valores bien interesantes que no todos los deportes tienen y que en karate aplica muy bien. Es súper aplicable para enseñar en los colegios a los niños desde el preschool. Es genial la enseñanza de karate. Yo apoyo esa forma, Muchas pero gracias. Muchas gracias, no es... Jorge. Y le damos la palabra a Franco Recouso. Adelante, por favor. Juan quiere hacer una acotación. Quería hacer un pequeño... Eso, a ver, lo primero es lo que... A ver, hay que ser brutalmente honestos con nosotros mismos y con nuestros alumnos. Eso es así de claro. Brutalmente honestos. A mí hace unos años me vino una chica que decía que quería competir. Yo llevo 10 años apartado de la competición o más. Yo le dije claramente, vete a otro sitio. Vete aquí, que es donde vas a enseñarte a competir. ¿Vale? Eso es así. Y luego has comentado otra cosa, pero se me ha ido el hilo. Perdón. Sí. ¿Qué has dicho? Ah, lo del tema. Vamos a ver. Lucio seguramente me dé la razón, ya que él ha hecho también otras cosas de defensa personal. En los ámbitos de defensa personal se dice que cualquier acción que dure más de 5 segundos ya está tardando demasiado tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos las aplicaciones de los katas de karate, son expeditivas. Viene un golpe, golpeo, pum, 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 y se acabó la situación. No son para enredarse en un combate. El enredarse en un combate viene marcado por la normativa de competición. Pero si analizamos el kata, viene el ataque y yo lo resuelvo inmediatamente. Ike Nikatsu. No en un solo golpe, sino en una sola acción, que puede ser varios golpes, golpear, proyectar, estrangular. Pero en el momento en el que viene, por ejemplo, un puño, ya es pam, 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 pum, se acabó. No hay... O sea, para mí, un poco al hilo, el Ike Nikatsu no significa matar de un solo golpe, sino en el que yo no le doy opción a que el otro responda. Para mí esa es la clave de las aplicaciones de karate. Que yo no le doy opción a que el otro responda. Eso es clave lo que decís, Juan, en un combate. Yo peso 63 kilos, 64 kilos, y siempre me apasionó encontrar la vuelta de cómo combatir con personas mucho más pesadas y más grandes que yo. Y siempre le digo, incluso le digo hoy a mi sensei de Jiu-Jitsu, le digo, yo soy un arma de un solo tiro. Yo no puedo fallar de entrada. Si yo fallo de entrada, soné. Y eso refleja un poco esto que estás diciendo, que es verdad, nosotros tenemos 5 segundos, 7 segundos, ¡tum! Ahí tenemos que tratar de solucionar el conflicto. Y mismo cuando uno crece con la edad y cuando ya no tiene esa potencia de la juventud, tiene que pensar más que nunca en esos 5 segundos. Tienen que estar ahí. Ahí está la velocidad. Esa es la velocidad. Por lo menos en mis experiencias concretas, fueron esos 5 segundos, fue eso. Muchas gracias. Adelante, Franco, por favor. Y luego nuestro amigo Jorge Garibán. Bueno, yo, como el Sensei Mendoza, quería hacer también una pregunta, y es, ¿cómo ven ustedes, si bien ya se ve un poquito por encima, pero más profundamente, cómo ven ustedes la aplicación del combate deportivo, podemos decir en los inicios o como primeras etapas, para luego llevarlo a el combate más completo, digamos, o incluso a una situación de defensa personal? Es decir, ¿lo ven como algo que puede ser el inicio de un aprendizaje para al fin llegar a eso? ¿O directamente lo ven como una vía separada y que no te va a beneficiar en nada? Porque en mi experiencia personal, yo como el Sensei Lucio también ya dejé de competir, y también estoy centrado en hacer algo de combate agarrado, algo de combate de sparring con técnica de más contacto pleno, cosas que no he hecho durante la etapa, digamos, de cuando era más joven, porque me especialicé mucho en combate deportivo y karate. Y ahí me di cuenta que, si bien veo que obviamente me faltan todas esas cosas que
karate deportivo, ¿no? También me dio una especie de background de muchas cosas que luego me sirvieron muchísimo, me están sirviendo mucho para complementar lo que ahora estoy haciendo, como la noción de la distancia, la velocidad, el timing, incluso la potencia, no de mis golpes, sino de mis desplazamientos. Entonces, en mi opinión personal, en una cierta etapa puede llegar a servir para después poder derivarlo a otras cosas, hacia un combate más completo, incluso a la enseñanza más concreta de defensa personal, que es, digamos, el objetivo primario o primigenio de que se cree este afirmación. ¿Me dejas que cuente una anécdota? En uno de los últimos campeonatos de España al que yo asistí, a la noche, el sábado a la noche, resulta que coincidimos en el mismo restaurante con un grupo y uno de ellos estaba celebrando que había quedado campeón de España de kumite ese mismo día, ¿vale? Esa misma tarde había quedado campeón de España. Tuvo la torpeza de meterse en una pelea, hizo así, marcó un hipón perfecto, el otro le metió un bofetón, ¡pum! Y yo creo que todavía está dando vueltas por la luna. O sea, vamos a ver. Es cierto lo que tú dices, Franco, que hay ciertos aspectos que son asimilables, ¿no? Pero creo que eso es más fácil, de cara a que nuestro destino sea la eficiencia, trabajar desde las aplicaciones de los katas, desde el Yakusoku Kumite, que no desde el karate deportivo, desde el combate deportivo. ¿Por qué? Porque el combate deportivo también nos va a dar muchas malas costumbres. En cuanto a forma de entrar, en cuanto a distribuciones de peso, en cuanto a desarrollo de la potencia, que están, claro, son, al fin y al cabo, tú te tienes que adaptar a una normativa y a una forma de hacer combate en un determinado momento, ¿no? Y a unas técnicas y demás. Entonces, para mí, si nuestro destino final es la funcionalidad, la eficacia, la defensa personal, creo que el inicio debe ser el kata aplicado y el bunkai. ¿Cómo? A través primero de Yakusoku Kumite, de trabajos preestablecidos. Primero, karate contra karate, ¿no? Contra Tsuki, contra Maigeri, contra lo que sea, en una primera instancia. Luego ya contra los actos habituales de violencia física, ¿no? Los famosos 36 actos que verdaderamente son más, que dice McCarthy, pero verdaderamente son más. Y luego ya aplicarlo libremente contra un compañero que también quiera ganar, que ya ofrezca resistencia, ¿no? Pero si yo empiezo desde el karate deportivo, a mí, personalmente, me costó años quitarme la idea de entrar en profundidad con el pie de atrás abierto, el salir el no tener en cuenta la mano a la hora de bloquear, porque claro, entrábamos de cualquier manera. Entonces, para mí creo que el karate deportivo, si nuestro destino es la defensa personal, que creo que es lo que tú has preguntado, da más malas costumbres que buenas. Evidentemente el trabajo de la esquiva, pero todo eso, el trabajo de esquiva, de sincronización, el trabajo de angulación, todo eso lo podemos aprender con la vía con la que está diseñada, que es el trabajo aplicativo de los katas y del Yakusoku Kumite. Muchas gracias a ambos. ¿Querías hacer algún comentario, Lucio? Adelante. No, nada, de contestarle a Fran un poco esa pregunta que hizo recién. Todo tiene que ver para mí con la planificación que uno tenga, con el objetivo, como decía Juan. O sea, si el objetivo es una defensa que se acerque lo más posible a la realidad o a la posibilidad de defendernos, hay que saber colocarlo muy bien al karate deportivo para sacarle las virtudes y que no se te peguen las cosas no tan positivas que tiene. Hay que ser muy inteligente con eso, cómo colocarlo. Porque es verdad lo que dice Juan, si vos generas una mala maña con algo, es muy difícil después sacarla, es mejor no tenerla de entrada, antes que después tenerla y sacarla. A mí en lo personal, el karate deportivo en lo que me aportó, si yo pudiera hacer un resumen para llevarlo a un deporte de contacto, a un deporte en el cual tengo que
que vivir más la supervivencia fueron los desplazamientos que en el boxeo, cuando boxeé ya más de grande, yo boxeé en 2 momentos en mi vida. En la segunda vez que boxeé ya hice espectáculo, ya subía a competir. La segunda vez fueron los desplazamientos, fueron las esquivas, obviamente, fueron las defensas, aunque parezca mentira, los bloqueos me ayudaron mucho en el boxeo, muchísimo, sobre todo, ¿saben a qué? A envolver y agarrar, y a sostener, por más que tenía, sí, exacto, eso mismo, Juan, o sea, era una cosa que los volvía locos los boxeadores con eso, exacto, imagínate, teniendo esas ventajas, meterle pegada fue un golazo, y más usando la ciencia del deporte, que yo sabía que para tener pegada necesitaba levantar 120 de kilo y tirar más de 10 metros una bola de tanto quilaje, y yo sabía que mi mano ahí iba a ser dolorosa para mi categoría. Entonces, teniendo en consideración esas cosas, eso me aportó a mí. Y la picardía. La picardía es esa cosa de que vos no lo podés lesionar y que al mismo tiempo tenés que esquivar una cosa muy rápida. Y qué sé yo, me dio esa ventaja. Pero si vos no lo colocás en una planificación muy bien hecha, en la cual no se te peguen las particularidades negativas, estás en el horno. Estás en el horno. Muchas gracias, Lucio. Le damos la palabra al maestro Jorge Garibaldi desde Dinamarca y luego a Sensei Alberto Cruz desde México. Adelante, Jorge, por favor, un gusto tenerte con nosotros. Hola, saludos. Soy cortito porque me tengo que ir a preparar la emisión de hoy del podcast. Interesantísimo el planteamiento, me pareció muy bien, aunque me sorprendieron los participantes porque pensé, van a poner del karate tradicional a un hereje que si lo agarra la Inquisición del karate tradicional lo cuelga del primer árbol que encuentra, que es el sensei Juan Beltrán, y al representante del karate moderno a un karateca con una visión holística que va muchísimo más allá, que trasciende el karate deportivo, que, bueno, sé que entrena Kyoryu Uchinadi y entrena, bueno, un montón de cosas. Pero me parece que la llevaron adelante muy bien, muchas gracias. Generaron muchos pensamientos, muchas ideas, muchas inquietudes en mi cabeza. Y por eso le estoy muy agradecido. Quería comentar una cosa que dijo Gerardo Sensei, que me parece que desde mi humilde y pequeña posición, me parece que le dan el centro cuando habla de cuál es la definición del karate, y que ni en Japón estaban seguros. Y yo pienso que ahí ese es el gran dilema que tenemos, y por eso estamos discutiendo hoy, porque el karate, yo pienso que desde el karate que impulsó Itosu Anko Sensei, y que se formalizó el 25 de octubre de 1936, todos hacemos karate deportivo. Creo que ese karate ya está, si bien en su génesis no era deportivo, ya tenía los elementos que lo iban a llevar a ser un karate deportivo. Y por eso pienso que hoy el karate moderno tiene 3 grandes vertientes: el deportivo, que es un paradigma de exposición; el filosófico, que es un paradigma de formación, como hablaba Jorge Sensei de Perú; y bueno, y después hay otra vertiente, la del Kyoryu Uchinadi, que intenta volver a algo previo. Y me parece la pregunta que sí que les tengo para hacer es: ¿cómo definimos ese karate? Porque hoy, como decías, Lucio Sensei, estoy completamente de acuerdo, el karate es mundial. Yo sé que hay gente que piensa que el karate es de Okinawa. Sí, el karate fue de Okinawa, y después pasó a ser japonés, y después ahora es del mundo, y como decía Gerardo Sensei, tenemos el derecho y el deber de hacerlo nuestro. Pero ¿a dónde se va el karate? Porque entonces, como decías tú, Lucio, el árbol se va a transformar en una selva. ¿Cómo lo definimos? Qué pedazo de pregunta, Jorge. ¿Cómo definimos al karate? Yo creo que tenemos que sumergirnos en el presente. Yo creo que el secreto de cómo definirlo, o por lo menos en qué lugar colocarlo, está en el aquí y ahora. No está en el futuro. Si no tomamos una posición aquí y ahora de coherencia, de rescate de algunas cosas que forman ese núcleo, esa raíz, el futuro se va de nuestras manos, se pierde de alguna manera y queda librado al grupo.
a la egrégora, a la masa. Y dependiendo de los intereses de esa masa es donde se va a ir disparando ese destino del karate. Es una pregunta compleja de responder, la verdad, Jorge. No tendría la verdad, por lo menos yo no estoy en condiciones de darte un norte en esto, más que el presente, más que el aquí y ahora. No sé, Juan, si vos podés alumbrarnos con alguna cosa o alguna visión diferente en ese sentido. Yo es que como tengo una visión muy pesimista del futuro del karate, Me cae bien, Juan. A mí me cae bien. es que Yo soy muy positivo y él es muy negativo. Fue genial este encuentro. vamos a ver, yo es lo que yo lo que decía antes. Para mí el karate deportivo es el fuego que se está comiendo el árbol del karate, ¿no? Entonces, definir el karate para mí es complicado porque cada practicante al fin y al cabo tenemos nuestro enfoque y nuestra eso. Sí que creo que lo que habría que dejar claro es la coletilla final, ¿no? Yo hago karate Shotokan Jika, yo hago karate WKF, hago karate Goju Ryu de Okinawa. Eso sí que creo que habría que dejarlo claro porque condiciona nuestro karate y nuestro desarrollo lo que estemos haciendo. Pero es que al final la definición y el enfoque va a depender de cada practicante. Creo que hay una gran preocupación por decir ¿qué es el karate? O cómo desarrollamos. No, creo que precisamente nos tenemos que quitar esa preocupación de encima. Una de las cosas que tenemos que comprender es que el karate es nuestro, de cada uno de nosotros. Aunque hagamos Shotokan, aunque hagamos Shitokai, aunque hagamos Wado, lo que sea. Pero el karate es nuestro. Nadie va a sudar por nosotros, nadie va a aprender por nosotros y nadie va a pegarse por nosotros, ni nadie va a aplicar un kata por nosotros. Entonces, cada uno tiene que tomar su camino y sus propias decisiones. Aquí tenemos varios casos muy claros. El karate de Alberto Cruz, el karate de Jorge, el tuyo Lucio, el mío, el de Gerardo, son completamente diferentes. Habrá puntos en común y puntos donde estemos en las antípodas. Así de claro. Pero todo es karate. O sea, yo voy a decir algo que sé que a la gente no le gusta. Para mí todo, incluso lo que vi hace poco de los McDojos de Estados Unidos, es karate. Así de claro. Lo que se ve, que gritan, que saltan, que manejan el palo no sé cómo, no sé qué. ¿Qué pasa? El karate es un gran queso. Cada uno coge la porción que quiere coger de ese queso, de esa tarta. Habrá quien, por desgracia, lo haga ir hacia atrás y quien lo haga ir hacia adelante. Evidentemente yo lo que veo del karate más americano, más espectacular, más lúdico, eso no me gusta. Pero es lo que están haciendo ellos. Incluso creo que a nivel de valores, a nivel de ser útil para la sociedad, para mí no creo que sea útil. Esa gente para mí lo está involucionando. Pero luego hay gente con una mirada crítica que busca mejorar, que busca investigar en lo antiguo y que aunque incluso creando nuevos sistemas o no, o manteniéndose en el suyo, sigue hacia adelante. Jorge lo ha dicho, vale, si todo vale, nada vale. Bueno, yo no soy tan radical. Lo mismo, para mí la vida es tonos de grises, no es o blanco y negro. Habrá quien se acerque más al blanco y quien se acerque más al negro. Muchas gracias, Juan. Y para cerrar esta hermosa reunión del día de hoy, en la cual estamos con amigos y aprendemos, nos enriquecemos mutuamente, damos la palabra al maestro Alberto Cruz de México. Adelante, Alberto, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo quería intervenir nada más para comentar lo que estaban diciendo ahorita de cómo pasa de un sistema defensivo, un sistema de competición a un sistema defensivo con eficiencia. Depende del nicho, yo le llamo nicho al grupo de gente que practique en ciertas zonas. Y depende también del instructor que uno tenga y también de los gustos que uno tenga y las oportunidades que tenga. Mi maestro de Kung Fu, mi primer maestro de Kung Fu, el Shifu Raúl Martínez, cuando yo estaba trabajando el estilo Yang de Tai Chi, que empecé a estudiar el estilo Chen,
Le dije, bueno, maestro, ¿me revisa el estilo Chen? Me dice, no. ¿Por qué? Pues porque yo no sé. Tú lo practicaste solo. Revísatelo tú solo. Digo, no es necesito que me revisen. Dice, ¿por qué? ¿Quién tiene que autorizarte que lo que estás haciendo es correcto? ¿Quién? Digo, un maestro. Dice, un maestro es un ser humano como tú, que también practicó como tú, que también avanzó como tú. Ya tienes 4 años haciendo el estilo Chen. Ya está bien así, déjalo y sigue practicando. ¿Por qué te preocupas tanto porque otras personas te midan? Otra anécdota semejante. Yo empecé desafortunadamente, le comentaba al maestro Garibaldi, que está presente aquí, que en donde yo vivía el conflicto humano era continuo, la necesidad de defensa era muy importante. A los 5 o 6 años empezamos pleitos callejeros. La gente más grande, los adolescentes de 16, 19 años de aquel entonces, nos agarraban chiquitillos y nos hacían enfrentarnos y usar piedras, palos, tierra, todo lo que fuera posible, porque les interesaba tener a un miembro más de la pandilla entrenado. Entonces aprendí las mañas, aprendí las formas de las peleas callejeras. Y tuve muchos enfrentamientos callejeros a esas edades, entre lo que fue los 6 años hasta los 12. Llego al karate a los 15 años, en el Kung Fu empecé a entrenar a los 7, el karate empiezo a entrenar a los 15 años, y yo tenía el problema de que cuando me ponía en combate, les pegaba. No podía contener la técnica, entonces los golpeaba. Tuve que transformar mi bestialidad a una técnica estudiada para hacerla aceptable. Y una vez que lo hice aceptable, me era casi imposible regresar a la bestialidad. Fue un proceso que tardó más tiempo. Cuando empiezo a enseñar a la policía, a las fuerzas de seguridad, es cuando requería que esa bestialidad volviera a surgir para ser eficiente en las técnicas. Fue un proceso muy difícil. Y con eso quiero decir que si uno es inteligente y tiene un maestro inteligente y el maestro ve los atributos que uno tiene, puede decirte el maestro, ¿sabes qué? Vete a competir, hasta aquí, ya no sigues compitiendo, hasta aquí. Porque si sigues compitiendo, va a ser una competición elitista. Y si quieres regresar a tu habilidad anterior, no vas a poder hacerlo, te va a costar muchísimo esfuerzo. Entonces la competencia enseña muchísimas cosas, muchos atributos, velocidad, desplazamiento, reflejos, habilidades defensivas, pero debe verse como una parte formativa del karate si se quiere enseñar defensa personal. O sea, es bueno competir, porque no hay otra forma en la cual puedas practicar esos atributos. Tienes a tu gente en el dojo y a lo mejor son 5, 6 personas, 10 personas, y ya los conoces a todos. Necesitas ir a un evento en donde no conozcas a nadie y enfrentarte al miedo, a la soledad, enfrentarte a la tensión del momento para poder entender cómo funciona una situación real en la calle. Una vez que ya lo aprendimos, hay que dejar la competición, si lo que quiero aprender es defensa personal, dejar la competición y enfocarme ahora sí al trabajo defensivo. Entonces, sí es verdad que si uno sigue adelante en el proceso de un sistema, batalla para integrarse al otro. Yo ahorita estoy muy metido en los sistemas de seguridad de defensa personal. Para mí competir sería dedicarme de lleno a unos 6 meses mínimos de entrenamiento para poder por lo menos aguantar los 3 minutos efectivos de combate en un torneo de WKF. Es complicado y es tiempo que ya a mi edad no estoy dispuesto a perder. Ya siento yo que en lugar de ganar tiempo, estoy perdiendo tiempo. Si hago competición de puntos en el dojo con mis amigos, con mis alumnos, pero ahí no importa, ahí nada más es entrenamiento. Si uno quiere ir a gastar dinero en un evento, pues tienes que gastar dinero para obtener algo. No vas a ir a darlo de gratis, nada más para que sirva de esclavo a otra persona. No sé la intención ni es honorable tampoco. Entonces, sí hay una situación en la cual tiene que uno definirse. ¿Qué quieres? Si quieres competición, ese es el camino. Si quieres defensa personal, ese es el camino. ¿Los puedes mezclar? No. ¿Puedo usar uno para brincar al otro? Sí. Pero no los puedes mezclar y tampoco puedes practicarlos juntos. Tiene que uno definir el camino que va a continuar, el camino que va a elegir, con todas sus aceptaciones, con todos sus problemas, con todos sus derroteros. Entonces, esto sí es algo que debe entenderse. Ahora, lo que dice el maestro Mendoza, Jorge Mendoza, es que depende mucho cómo haya entrenado. Esto es mucho del nicho de cada uno. Como le digo, yo vengo de la parte de las calles.
conozco lo que es un golpe, de hecho, si se fijan, mi nariz está lastimada. Entonces, conozco lo que es el enfrentamiento en sangre, en tierra, en lodazal, y no es nada semejante a la técnica de artes marciales. Es más brutal, y es más rápida. Un combate real callejero dura máximo 7 segundos, ni los 10 segundos dura, es inmediato. Ahora, enfrentarse un enfrentamiento contra un boxeador que tantea, esa es otra cosa. Eso no es combate real. Eso ya es una situación de combate de competición. Entonces, dentro del combate de competición hay varios nichos también. Semicontacto, contacto completo, light contact, demás. Y uno va a decidir en cuál se va a entrar. Y como digo, es una buena experiencia siempre y cuando uno pueda aprender algo de ello. Pero hay que prepararse, ¿sí? Yo ahorita tengo ya, hoy para 2 años, 3 años que no hago ningún combate deportivo desde la pandemia para acá. Y si me invitan a un torneo competitivo, pues obviamente voy a decir que no, necesito prepararme con tiempo para poder dar un buen papel o por lo menos no quedar tan cansado que no pueda ni salir del ring con mis propios pies. Entonces, sí tiene su función, sí tiene su metodología y tiene su manera de verlo. Entonces, sí hay que entender que tenemos que tener bien los objetivos bien marcados para poder decidir qué camino vamos a tomar. No sé si en base a esto se puede hacer algún planteamiento ahí, Juan y Lucio, respecto a lo que estoy comentando. Gracias. Gracias, Alberto, por tu presencia y por tu valioso aporte. Juan, te agradeceríamos si tú puedes aportar al respecto. ¿Qué piensas? Sí, mira, yo hay una cosa. A mí, yo fui competidor sobre todo de kata. Por lo tanto, mi preocupación era sobre todo la técnica. Claro, eso a mí me hizo aprender mucho la técnica de mi estilo en aquel momento. Por lo tanto, tenía que implicarme y leía libros y asistía a seminarios. Y por lo tanto, tienes una implicación muy grande con aprender katas nuevos, porque los necesitaba para la competición y demás. Pero luego, sobre todo, me dio una cosa, y sobre todo me lo dio el arbitraje: el distinguir de algo bueno de algo malo. Yo ahora utilizo ciertos conocimientos que adquirí cuando arbitraba, cuando veo un kata de un maestro. No mirándolo desde el punto de vista de la competición, sino mirando cómo se mueve, cómo gira, cómo coloca las caderas, cómo coloca la columna vertebral. O sea, ciertos aspectos que si yo no hubiese pasado por el ámbito del arbitraje, posiblemente no los tendría. Porque yo miro y soy capaz de analizar, porque en su momento tenía que sacar una puntuación para puntuar ese kata. Entonces, al final puedes sacar cosas positivas, por supuesto. Es así de simple, o sea, es así de claro. Yo para mí ha traído, o sea, yo el ser competidor durante muchos años y el ser árbitro después me ha aportado cosas. Te tiene que, o sea, pero luego las tienes que llevar a tu ámbito. Es así de simple. ¿Qué pasa? Que también coges muchas malas manías. ¿Sabes? ¿Qué pasa contigo? Listo. Alberto, muy, muy de acuerdo con lo que decías en relación al combate. El combate dura muy poco tiempo en esos ámbitos más reales y lo que hablábamos antes, ¿no? De esos 7 segundos en los cuales tenés que tratar de resolver la cosa, salvo excepciones. Debo reconocer que hay excepciones. Yo una época hice un relevamiento de datos de todos los conocidos que tenían, que eran grandes peleadores callejeros. Entonces se les hacía preguntas como, por ejemplo, qué los motivaba a pelear, qué sentían en el momento de la pelea. Y había 2 particularmente muy interesantes, que eran muy fuertes peleando y un día se enfrentaron y decidieron enfrentarse solos y el combate de ellos duró 45 minutos. No eran muy efectivos, por lo visto, entre ellos, pero duró como 45 minutos, me acuerdo, ese combate en la calle, ¿no? Y fue una cosa muy, muy extraña para la situación, porque en realidad no duran nada. La mayoría de las entrevistas que hice eran, bueno, o cuando les ha sucedido a alguno de nosotros una situación así, no sé si les ha pasado, pero son a veces menos, a veces es un segundo solamente esa situación. Por eso somos pistolas de un solo tiro. Y es realmente para hacer un combate de mucho tiempo uno tendría que generar una preparación muy, muy inteligente durante un periodo.
Yo ya a mi edad no pienso en esos tipos de competencias, busco aprender efectividad, amigarme con las técnicas que más se adaptan a mi biomecánica y divertirme mucho con ellas aprendiendo en este momento. Y desde ya nosotros, ¿qué podemos decir? Agradecidos profundamente por esta oportunidad de escucharnos con participantes de Brasil, de México, de Uruguay, Dinamarca, Argentina, y nos gustaría, si es posible, pedirle al maestro Carlos Estéfano si puede realizar la despedida y cierre de la reunión número 66 de Karate Virtual. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, gracias, Gabriel. Realmente muy variada, muy rica esta reunión. Esto me hace acordar que siempre se ha instalado la discusión entre lo que es el deportivo y lo que es el tradicional, los defensores y los detractores de uno u otra forma. Y esto yo un poco lo asocio también a cuando se habla de los estilos. Ah, yo soy de este estilo, yo tengo aquel otro, este tiene todos estos katas, yo soy de Shorin, yo soy de Shito. Y acá se dijeron muchas cosas valiosas, pero yo rescato algunas, fundamentalmente que ya alguna vez lo dije en otra reunión. Hay tantos o tantas formas o estilos de karate como personas que practican. Porque la enseñanza ingresa, pero después es el que la interpreta. Y el principal competidor, la competencia más larga que nos lleva toda la vida, es la que hacemos con nosotros mismos, en nuestro interior. Cuando conquistamos ese ser interior, creo que es donde empezamos a crecer. Y todo lo demás son herramientas. Yo soy un defensor del karate como un planteo educativo, como una formación. Creo que a la persona que lo toma con cariño le hace mucho bien y le hace crecer. Pero hablando cuando lo lleva a su interior. La competencia es siempre un ganador y un perdedor. Pero bueno, tenemos para muchas otras cosas. Les agradecemos a todos, realmente una alegría volver a este encuentro que, bueno, se está haciendo espaciosamente, pero me parece que es muy rico y esperamos vernos en una próxima reunión. Un aplauso entonces para los maestros Juan Beltrán y Lucio Martínez. Invitamos entonces los micrófonos quienes deseen para saludar y agradecer. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, la verdad que ha sido muy ameno, muy a gusto. Sí, igualmente, es un placer, Juan, haber compartido este momento de diálogo con todos los amigos y amigas aquí del karate, de hoy y de siempre. Obrigado, Eriki, un placer de volverte a ver, mi amigo. Saludamos también a Felipe de Chile, quien está hoy con nosotros, y olvidamos mencionar a España, nada menos, entre los presentes. Mil disculpas, amigos. Vale, muchas gracias a todos los presentes también. Llegué un poco tarde por efecto de que el horario de repente es un poco distinto, así que de todas maneras lo agradezco a todos los profesores, a todos los colegas, así que muchas gracias también y ojalá me puedan seguir invitando también a seminarios tan interesantes como este, que por lo menos ha resultado bastante importante también, yo creo que la cercanía también a nivel mundial que se pueda tener con nosotros también. Gracias, Felipe. Vale, les voy a dejar igual mi correo de todas maneras y ojalá podamos, ¿cierto?, mantener contacto y seguir en reuniones también, que me interesa bastante. Un abrazo enorme. Vale, muchas gracias, un abrazo. Cerramos entonces, amigos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Lucio, y a todos los presentes. Un honor poder compartir y aprender de vosotros. Nos vemos en la próxima. Ha sido un placer.
Placer Chao. enorme. Muchas gracias. Muchas gracias.